los Errantes. Muy buena noche y bienvenidos al episodio número 1 del Jardín de los Errantes, un canal donde hablaremos y trataremos temas relacionados con el terror, el misterio, eventos paranormales o inexplicables que, a pesar del tiempo, no han dejado de causar intriga a quien escucha estas historias por la simple y sencilla razón de que el humano siempre busca saber qué hay más allá de lo que no comprende. Quien les habla es su servidor Jesse y quien me acompaña es mi compañero y amigo Josué. Hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Pues está muy chido esto. Creo que ahora es una onda media extraña. Que nos gusta a los dos. Sí, yo siento que esto es como... ¿Cómo decirlo? Son hobbies, pero son hobbies que en el transcurso de nuestra vida se han ido como puliendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay dos tipos que hablan de política en otro canal, por si quieren escuchar. Son los merolicos. Muy bueno también, por cierto. Y ahí fíjate que son temas totalmente diferentes. Sí. Pero yo definitivamente siempre voy a vincular lo que platicamos aquí con lo que pasa en nuestro actual México, la Así política. es. Y la sí. gente no se espante, porque eso da más miedo, ¿no? Creo que sí, la realidad, eso es lo que da más miedo, lo que pueda llegar a pasar. Ya próximamente les tendremos un tema por allá, por el otro canal. Y bueno, pues son temas que siempre, por lo regular, cuando nos juntamos Josué y yo hablamos. Si no es de política, es de cosas de terror. Sí. O incluso nos armamos nuestras historias para ver si las hacemos cortometrajes. Esperemos ya pronto. Algún día. Ya cuando Fer cumple los 40. Sí, ya, cuando me sienta todo un profesional. Pero sí, como les comento, es algo que nos gusta, que bueno, hay escépticos, ¿verdad? Como su servilleta. Pero pues nos gustan estos temas, nos atraen porque, como lo dije en la introducción, pues es algo que siempre vamos a querer buscar, por qué se generaron estas historias, por qué hay tanta curiosidad en torno a esto. Y bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es las verdaderas historias de los cuentos infantiles. Muy bien, muy bien. Cuando éramos niños, nuestros padres nos contaban historias fantasiosas antes de dormir, las cuales, con nuestra imaginación, creábamos las imágenes de lo acontecido. Y al final, nos dejaba una moraleja en la que pensar, en la que de manera indirecta nos iba forjando a saber que todo acto tiene una consecuencia, para posteriormente descansar de manera placentera, y quizá, ya en el sueño, entrar en ese cuento y ser el protagonista. Pero aquellos cuentos tenían un final feliz. ¿Qué si te digo que los cuentos originales desde su primera publicación tenían una historia turbia y por consecuente un final oscuro? ¿Qué sería de aquellos niños que les contaban aquellos cuentos? ¿En qué pensaban? ¿Qué soñaban? O más bien, ¿cuántas pesadillas tuvieron que pasar hasta olvidar esa historia? ¿Cómo ves, Josué? ¿Qué cuento era el que te contaba tu madre o tu padre cuando eras niño? Fíjate que historias muy así macabras, no. Yo sé que todas las historias traen un trasfondo, traen una cuestión media turbia, pero yo era como de la generación de niños que creció con cuentos muy, pues sí, los clásicos, pero creo que eran como más esos cuentos de la abuelita o de los que inventaba, por ejemplo, mi bisabuela. A mí me quedó mucho tiempo mi bisabuela, a mí y a uno de mis hermanos. Entonces era como, se inventaba los cuentos mi abuelita, así que el pastorcito y que andaba en el monte y les ponía nombres de gente que ella conocía. Pero de los clásicos que me llegaban a contar, y a lo mejor no mis papás, porque pues, sí también fui de una generación ya como más moderna, ¿no? Que era la televisión y cosas así. Pero me contaban, cuando me podían contar, los clásicos era una que se llama Almendrita, no sé si la gente la conozca. Almendrita era una niña muy pequeña
Y luego de ahí se brincaba mi papá y nos contaba el de Gulliver. Me encantaba el de Gulliver. Sí. No sé, o sea, era fantástico yo escuchar cómo los liliputienses hacían un montón de cosas, ¿no? Me gustaba mucho escuchar un cuento en disco. Sí, soy de la generación de discos acetato. De LP. Del grandote, o sea, eran antiguos. Y nos compró en una ocasión en una tienda que se llamaba Gigante, ya extinta. Ahí estaba en oferta un disco. Y me acuerdo que estaba en oferta porque yo de niño veía las etiquetas rojas y pedía. No sabía ni qué era, pero yo lo pedía, ¿no? Tiene etiqueta roja, yo lo quiero. Una vez estaba pidiendo un set de coladores, esos que usan las jefas. Ajá, sí. Y yo ponía etiqueta roja, yo quería eso. Me dice, mamá, ¿eso para qué lo quieres? Para usarlo en la plastilina. Sí. El chiste era salir con algo. Sí, ¿no? el chiste era comprar. Y nos compró un disco bien chingón, mi papá. Eran varios cuentos y eran contados. Eran musicalizados, eran con efectos de sonido muy padres. Era el de los 3 cochinitos. Sí. Luego se brincaban al cuento de Caperucita Roja. Y luego se brincó al de... Híjole, no me acuerdo el otro. Eran 3 cuentos. Los cochinitos, Caperucita y otro. Muy buenos. Yo no lo sé si todavía los tengan mis padres estos discos. Y checar quiénes son los productores, porque eran muy buenos. Sí. Muy buenos. Y uno que me fascinaba, que me regalaron un tío, hermano de mi papá, fue a Disneylandia, muy chiquillo. Estoy hablando por ahí de los años 60. Ajá. Y él se trajo siendo niño. Cuando era el ratón loco. Sí. Y él se trajo unos discos, se trajo 2. Uno de Superman, era azul, un cassette. Ajá. Cassette. Sí, sí. Y uno color beige, que era de Star Trek. Yo no sé por qué cuestiones, yo soy muy fan de Superman. Pero a mí no me regaló el Superman. Se lo dio a mi primo el mayor. No, ese es gandalla. Sí, yo sentí bien feo. Pues imagínate el cassette azul. Era de plástico azul. Sí, sí. De etiqueta amarilla con rojo. O sea, era ver el logotipo de Superman en un cassette. Y a mí me dan el Star Trek. Antes eran todos transparentes, ¿verdad? Sí. Entonces ver la carcasa de un color sólido era como que la novedad. Sí. No, era perroncísimo. Y fíjate que fue curioso porque yo no sé la situación del por qué decide mi tío. Te estoy hablando que ya mi tío ya era adulto. Cuando él nos lo regaló era como nuestra herencia, dijo él. Porque él fue de niño y estuvo años con el cassette. Ajá. Y los tenía muy bien cuidados. Sí. Pues resulta que a mí me tocó ese. Del lado A era en español, muy bien hecho, Fer. Muy bien hecho. Y el lado B era en inglés, porque de hecho lo compré en Estados Unidos. Yo no sé, ya había esta visión en los años 60 de hacer cosas en español y en inglés, porque ya había comunidad española o hispanoparlante en Estados Unidos. Sí. Pero eso en los 60, es un cassette viejo. Era un viaje fantástico a la mente. Entonces, qué bueno que no. Porque luego mi primo me prestó el de Superman y yo el de Star Trek. A él no le gustó y a mí tampoco. Cuando Superman todavía no tenía todas las variantes de historias que tienen ahorita. Exactamente. Sí, de hecho creo que si te estoy hablando de los 60, ni siquiera todavía era el tipo Christopher Reeve. Ajá. Y yo pensé que eso iba a escuchar. No, eran los primeros Supermanes, ¿verdad? Esos Supermanes de calzonzote rojo. De abuelita. Marca Saga. ¿Cómo eran los calzones? Ilusión. Ilusión. Que es Superman, no es Nacho Libre. Decías. Ya estamos haciendo aquí promoción de los calzones. Sí, cierto, ¿no? Yo me acuerdo que eran Saga, ¿no? Con Z, algo así. Ajá. Pero estaba bien chido y esos son los cuentos que yo me acuerdo mucho. Obviamente te he leído N cantidad de cuentos. Yo ya siendo papá leí muchísimos cuentos y me gusta mucho esa parte del cuento. Yo a la primera Karel, híjole, le leía un montón de cosas. De hecho, se odia desde la panza. Ella me ponía a hablarle. Yo con la ilusión de que las vibraciones del sonido sí le llegaban. Y sí vi que tuvo efecto. Ya las otras 2 fue por cuestiones de trabajo menos. Y sí me doy cuenta de que algo pasó ahí. Que de hecho la más grande le encanta leer. O sea, es como la que más lee. Sí se queda también, algo, ¿no? Sí se queda algo. Porque me pasa lo mismo con mi sobrina. Sí, también. Sí, pero con la música. Ella es muy musical y desde bebé, así que apenas abría los ojos, tenía como ritmo. Escuchaba una canción y que le gustaba y sonreía.
Y uno pensaba, bueno, es obra de la casualidad, ¿no? Pero la volvió a poner uno y volvió a sonreír, o sea, señas de que le gustaba una canción. Y te hablo de escasos meses, ¿eh? Cuando ya Y ahorita ya canta y cosas así. le gusta mucho bailar, le gusta mucho cantar. O sea, la tocar la guitarra. Sí, también luego de repente agarra mi guitarra y se pone a tocar. Entonces yo pienso que sí tiene que ver todo eso. Que te estén leyendo, que te estén poniendo música o algo. Entonces por eso desde la concepción Sí. uno debe de ya empezar a cuidar al hijo, ¿verdad? Y fíjate que no estamos alejados de la temática, ¿eh? O sea, no mira, es cuando ya están divagando, ¿no? Porque creo que la pregunta que tú haces es muy buena y creo que los amigos, la gente que está escuchando este pod, debe de pensar también lo mismo con las preguntas, ¿no? ¿Cuáles eran los libros o cuáles eran los cuentos que te leían de niño? De niño. ¿Qué fue lo que se te quedó marcado, vamos a decirlo así? Y fíjate que es lamentable y es sorprendente y triste que muchas personas que han sido como delincuentes o asesinos en serie, cosas así, no tuvieron ese contacto con la lectura y sobre todo con los cuentos. O lo tuvieron en exceso. También, sí es cierto. Es que sí. todo en exceso hace daño. Todo. Sí, es la verdad. Entonces sí es importante que tengamos esta capacidad de disfrutar un cuento. Y creo que este primer podcast de Los Errantes va a estar padre porque el concepto que se tenía antes pues era que va a seguir, ¿no? A mí me encanta. Sí. O sea, le digo a Fer, híjole, yo creo que soy el fan número 1 y porque lo hace tan chido, tan con tanto cariño, con tanta pasión, los sonidos, todas las voces. Las que son como radionovela. Sí, de repente sí escuchaba voces raras, ¿no? Extrañas, que sí. Ajá. Había colaboraciones de algunas amigas. Sí, amigas, amigos, sí. Pero la mayoría eran tú. Sí, la mayoría muy bien, de las voces. El niño, el hermano, el papá, el abuelo. O sea, verga, o sea, está bien chido. Cuesta trabajo, pero... No, sí. Por eso el valorar ese tipo de trabajo, ¿no? Así es. Y ahora esta parte de poder platicar y de poder charlar acerca de cuestiones sí que nos gustan mucho, que nos apasionan. La parte sobrenatural, la parte de misterioso. Misterio, la ciencia ficción, el fenómeno ovni, lo que tú quieras. Pero también esta parte de la conciencia que es bueno, el que se lea y el que se cultive la gente. Uh-huh. Pues ¿Y tú qué? ¿Cuál o qué? Mi cuento favorito... ¿Sí? ¿Cuál? Es uno que se llama El Flautista de Hamelin. Pero bueno, de ese ya después hablaremos. Y Los Tres Cochinitos también. Pero ¿sabes qué? Ahorita que estábamos mencionando lo de musicalizar, si bien mi mamá me leía los cuentos, yo me los imaginaba de una forma, que es otra cosa que debemos de comentar. Y cuando me compraba el cuento ilustrado, que qué bien ilustrados estaban esos cuentos, me cambiaba la perspectiva, porque yo sí me los imaginaba muy reales, vamos a decirlo así, muy realistas los personajes, como tipo el zorro y el lobo de el Loco Valdés. Ya, sí. Así me los imaginaba. Sí. Y después fíjate que yo, lo que decías tú de que uno viaja a la mente, me pasaba, pero con las canciones de Cricri. Que son cuentos. Casi coincidimos en esa parte, ¿no? Yo también soy generación. Bueno, es que la generación Cricri somos muchos. Sí. Pero creo que en nuestro tiempo era más marcado que hoy en día. O sea, tú ibas a una fiesta infantil, literal era fiesta infantil. Y lo que escuchábamos era Cricri. Y ahora escuchas reggaetón, banda. Digo, son los gustos de los papás. Sí. Pero está mal porque la fiesta es para los niños. Así es. Y tienes toda la razón. Inclusive a mí me tocó todavía en primaria o en kinder representar canciones de Cricri. Es una falla, o sea, trae parábola, trae mensaje, trae consejo, trae enseñanza. Y eso eran los cuentos de antes. Sí. ¿Sabes también cuál me leían mucho? Ya me acordé ahorita que hablo de enseñanza. No sé si ubiques las fábulas. Y había un escritor de fábulas muy conocido que era Esopo. ¿Esopo? Ajá. No me acuerdo de eso. Él el que me acuerdo mucho de ese libro. Mi papá nos leía las fábulas de Esopo. Son varios fabulistas. Sí. Pero creo que es el más, para mí es el más como más representativo de mi tiempo. Y eran fábulas muy conocidas todavía hoy en día. Por ejemplo, me acuerdo el del sapo, que no me acuerdo, es otro sapito que pretende, o una ranita pretende eliminar al sapo del camino.
y le empieza a decir, mire, ese toro está enorme, está fuerte y está grande. Yo creo que tú pudieras ser como él. Y ahí está el sapo y se empieza a inflar. Creo que te falta poquito y échale ganas. Sí. Y al final hace que truene. Sí. Y Esopo te da la fábula, ¿no? El consejo. Te dice moraleja. Y te da. O sea, este tipo de fábula. Creo que Esopo es el que hizo la de la liebre. Algo del queso, ¿no? También hay uno que el lobo y el queso, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Que se veía reflejado en el río de la luna. Sí, el zorro y el queso. Ajá, sí. Ajá. Y también hizo el de la tortuga y la liebre. También es de Esopo. Muchos lo hemos escuchado, ¿no? El que se confía. O sea, esas cosas son bien padres. Y vamos a ver ese trasfondo que tienen los cuentos. Entonces, como ya lo estuvimos comentando, ahorita hablamos de lo bonito que era escuchar los cuentos en nuestra infancia. Ahora viene lo bueno. Ahora viene de dónde vienen todos estos cuentos y pues vamos a decirlo así. No sé cómo ustedes lo vean, cómo lo consideren, si está acorde a su época o no. Pero de todos modos, sea como sea, pienso que un cuento pues debe de tener, como dijo Josué, una moraleja, una enseñanza. Y pues creo que esto estaba un poco fuerte como para dejar una enseñanza a un niño. Estos cuentos, vamos a decirlo así, no eran creados para gente adulta. Una vez me comentaron, no, es que no eran para niños. No, déjenme decirles que sí eran para niños. Y vamos a empezar con el primer cuento, un cuento clásico que lleva por nombre Blancanieves. Entonces, originalmente se llama La historia de Lisa, así la pueden buscar en Google. Cuento de Giambattista Basile. Se cree que este cuento fue sacado de una historia real, que a continuación vamos a ver. Bueno, este relato, este cuento, ahora sí que nos cuenta que Lisa era una niña hermosa, de apenas 7 años de edad, la cual mientras se arreglaba el pelo, se clava por accidente una peineta y cae desmayada. Sus padres intentan despertarla sin éxito, pero cayeron en cuenta de que estaba bajo la influencia de algún hechizo, puesto que aún respiraba. Tiempo después, la colocaron en una especie de ataúd de cristal para poder verla, y todo aquel que pasara fuera de su casa también pudiera admirar su belleza. El tiempo pasaba y aquella niña seguía creciendo hasta convertirse en adolescente, volviéndose más bella aún. La historia original no nos habla de una madrastra, sino de una prima, la cual estaba sumamente celosa de su belleza, y de que todo el pueblo se amontonara diariamente a verla a través de los cristales que la cubrían. A pesar de que aquella ofrecía su virginidad, todos preferían ir a ver a Lisa. Tanta era su envidia que sacó a Lisa del ataúd de cristal y la arrastró de los cabellos hasta el bosque para enterrarla. Esto logró que la peineta hechizada lograra desprenderse del cuero cabelludo de Lisa y despertara de su sueño. La prima la hace su esclava, la humilla, la maltrata y el único refugio de Lisa es un cuchillo, una piedra y una muñeca a la cual le cuenta sus penas. Lisa llegó al borde de la locura cuando le pedía a su muñeca que le contestara cuando le hablara. Enfureció, abrió la muñeca con la navaja y le introdujo la piedra. Acto seguido, la muñeca cobra vida y le responde: «Está bien, comprendo, no estoy sorda». Llegó el día en que su primo descubrió a Lisa encerrada y comenzó a espiarla por la cerradura de la puerta. Y escucha que la jovencita le confiesa a la muñeca toda su historia, desde que nació hasta que se volvió esclava de su prima. La muchacha se dispone a suicidarse con el cuchillo que está afilando con la piedra, cuando el primo entra en el cuarto y le arrebata el cuchillo a la joven. El joven abraza a Lisa y la pone a cargo de unos parientes. Lisa se vuelve más bella que una diosa. El orgulloso tío, con quien se quedó a cargo, le compra una casa y le dice a todo mundo que ella es su sobrina. ¿Cómo ves? Híjole, está buena. Fíjate que hablando un poquito acerca de Blancanieves y cómo ha sido las readaptaciones tanto de Disney. Walt Disney, tengo aquí el dato, fue el 21 de diciembre de 1937. Y de hecho fue ganadora de un premio Oscar. Ajá, precisamente sí, por la técnica que utilizó en su realización. Era frame por frame.
y estaban hechos en acetato. Era la primera vez que se hacía una técnica de esa índole. Uh-huh. Ya existían animaciones en ese tiempo. Sí, pero no así con el colorido. Y con el detalle. Y el detalle que tenía. Uh-huh. De hecho, si tú ves ahorita Blancanieves, vas a notar que es muy burdo los aspectos. De hecho, Blancanieves pareciera de repente que no tiene ni nariz. Y la boca es muy pequeñita, es como muy bonito, el rostro es como muy aterciopelado, ¿no? La textura que da. Uh-huh. En cambio, los enanos tienen esa figura muy, muy caricaturizada. Para hacerlo más simple. Exactamente, los ojos muy grandes, la nariz grande, la boca grande. Uh-huh. Y Blancanieves se ve rara, pero se ve interesante. Y esa vez, por primera vez vista, precisamente en 1937, pues es interesante cómo la gente se sorprende con esta técnica y se lleva uh-huh. ese galardón, ¿no? El Oscar. Así es. Fíjate, esa es la primera adaptación a la que mucha gente pudiera estar familiarizada. Dices uh-huh. Blancanieves. Y luego te imaginas de Disney. O sea, ese gran impacto que tuvo esta empresa precisamente en sus inicios, están empezando como estamos empezando nosotros hoy, contando cuentos. Uh-huh. Nada más que obviamente ellos ya lo fueron como buscando una técnica, haciendo más ligero. Sí, fíjate que yo quería mencionar antes de que empezaras a leer el cuento, pero ya lo leíste y me gustó mucho algo que platicamos tú y yo antes, y era que tú habías investigado precisamente esto, ¿no? Que con certeza lo mencionas. Los cuentos sí se hacían para niños, uh-huh. porque mucha gente nos hizo creer, no, es que las versiones reales están bien crudas porque no eran para niños. Sí. Y no, o sea, sí es cierto. Pero tú me dijiste algo muy interesante. Era la época y el momento en el que los niños se desarrollaban. No eran niños como nosotros. Obviamente eran niños más traumados, estábamos platicando. Sí. Mucho más agresivos. Sí, venían de guerras. Sí, exactamente. Muchas guerras. Eran tiempos, eran post-hambruna. Revoluciones. Post-revoluciones, post-cruzadas. O sea, estamos hablando de uh-huh. momentos muy difíciles en nuestro planeta. Y pues los niños, yo creo que eso se les hacía como bien light. Es como hoy en día y triste, pero es una realidad. Escuchamos a niños hablar de... O que juegan a los narcos, ¿no? ¿Cómo se llaman las pistolas? Es las conos de Chibola. AK-47. Esa, o sea, fíjate, yo me sé bien el nombre. Y hay niños que ya saben manejar calibres, sí. los tipos de balas. Sí, es cierto. Y estamos en una época muy parecida. Y a lo mejor en un futuro, ¿te acuerdas la película de Demolition Man? De Sylvester Stallone, Sandra Bullock y Wesley Snipes. Sí. En ese tiempo, lo más fuerte que escuchaba era tonto, sí, ¿no? Y o llega, estúpido. Y llega pinche Stallone así hablando como nosotros. Váyanse a la mierda, chinguen a su madre, le multan y multan. Y hay unos multadores por todos lados. Y a lo mejor en ese futuro, no muy lejano, y que pudiera ser real después de esta hipótesis, uh-huh. Imagínate los cuentos que hoy en día platican los niños. No manches, encontraron un desmembrado en Apaseo el Grande. Y luego otro en Celaya. Y no son cuentos, son realidades. Y aunque haya, sí, eso es triste, la verdad que sí, porque sí me ha tocado ver a niños hablando así de noticias que, pues para un niño lo principal que debe de pensar y de preocuparse es por jugar, sí. ¿no? Pero bueno, también los niños que yo he visto que ven cuentos, porque ya ahora los ven, sí. Siento que eso tampoco es muy sano. ¿Por qué? No voy a decir que esté mal, no está mal, pero ya te ofrece el personaje. No hay como tú te imagines el personaje para mí. Sí. Entonces ya ahí creas como que haces trabajar más a tu imaginación y no hay como tú te imagines al personaje que te están contando cómo es. Fíjate que las generaciones sí, aquí la razón ya no la está dando el tiempo. Uh-huh. Las generaciones de nuestros papás o de nuestros abuelos eran todavía mucho más creativos que nosotros. Y nosotros somos más creativos que los que viven abajo. Uh-huh. Los que viven abajo tratan de resolver problemas como muy básicos y no los ven, tienen la respuesta aquí. O sea, a nosotros nos cuesta trabajo ser creativos, encontrar respuesta a problemas. Los de antes, los papás, precisamente por la vida que tenían, todo lo resolvían de volada. Uh-huh. O sea, oye, que no manches, no tengo dinero. Siempre hay, se le echa más agua en los frijoles y rinde. Y neta, o sea, eran bien felices, eran más felices. Sí. Nosotros todo nos preocupa. No, hace rato platicamos, no mames, ya se me está cayendo el cabello y nos preocupan cosas así. Y antes, neta, que no les preocupaba ni madre.
Pues sí, están más ocupados en mantener sus 12 hijos. Exactamente. Y generar, ¿no? Sí, para Y la es lo que lana, tú la dices lana. exactamente. La generación de ellos, ¿cómo era? Totalmente imaginativa. Ujú. Es más, el radio era lo único que tenían y los que tenían acceso a ello. Y el radio les generaba esta idea. Iban generando sus propios monstruos, sus propios fantasmas. Y ya nosotros tuvimos la posibilidad de poder ver monstruos y fantasmas. Sí, Los niños de ahorita, desde recién nacidos, ya le están totalmente diluidos, masticados y procesados sus monstruos. así es. Ya no generan. Sí, porque de hecho también nosotros los primeros monstruos que vimos vienen de la imaginación de alguien que sí imaginaba todo. Por eso se volvieron tan icónicos, pienso yo. Exactamente. Por ejemplo, Frankenstein, los más populares, Sí, el hombre los lobo. clásicos, ¿no? Así es, para mí. O sea, Sí. yo pienso eso. Igual pasa con los cuentos, porque si se fijan, a alguien se le ocurrió, por ejemplo, ahorita hablábamos de Walt Disney, leyó esta historia y quizás esta no fue la historia que leyó Walt Disney, sino a lo mejor leyó ya otra que fue adaptada. Ajá. Y así, cada quien con su imaginación, con su forma de ver la historia, se lo imaginó de diferente manera. Por eso hoy vemos como 20 cuentos de Blancanieves bien distintos. Sí. Hace poquito vi un cuento, de hecho, de Blancanieves, que pues el final es el mismo y todo, pero la historia incluso excluyen a los 7 enanos. No están los 7 enanos ahí. Y es que puede ser, porque también encontré yo una información. Esto fue haz de cuenta que el periódico El Heraldo tiene una redacción acerca de, ¿te acuerdas como antes en ciertas secciones había cuentos, había juegos en el periódico? Sí. Ya ahorita que casi nadie consumimos el periódico, tristemente, pero pues es una realidad. Y digo casi nadie porque sí hay gente que la consume, definitivamente. Pero el Heraldo sacó esta sección porque fue muy interesante para el columnista hablar acerca de Blancanieves. Y fíjate que me gustó el dato. Él menciona que según algunos historiadores, los orígenes de Blancanieves provienen de historias reales, Sí. basadas en una princesa alemana que Ajá. se llamaba María Sofía. Ajá. Y precisamente hace alusión a lo que vivió la niña, Sofía. Se muere su mamá. Ujú. Su papá se casa con otra persona. Efectivamente hay una madrastra. Pero la madrastra aquí en esta historia no era tan mala como la manejaron en la historia. Sí, en ajá. En la vida real, obviamente, sí mencionan que daba mucho más aprecio o importancia a sus hijos, la madrastra, que a la propia Sofía, que era la única hija de este señor. Entonces, cuando se iba a trabajar o hacía sus cosas, pues le daba más importancia a sus chavillos, ¿no? Y Sofía, sí, era lo único, así como que lo que menciona, ¿no? Como que Y creen que de ahí viene esta historia, sobre todo basándose en la madrastra, porque luego hay otra historia que es donde se basan para los enanos. Sí. Que es otra persona. Y ahí creo que tú también lo tienes, ¿no? El dato. Sí, que es de los hermanos Grimm. Viene de ahí. La historia ya rebajada. Pero la otra versión de la historia real es de una condesa llamada Margaret von Waldeck. Ajá. Y coincide que las dos son alemanas. Esta es... Sí, esta también es alemana. No una me joven acuerdo. de Alemania, Sí. conocida como Margaret von Waldeck. Es que el von es como holandés, ¿no? Bueno, no sé. Sí. Bueno, de acuerdo con el historiador alemán Eckhard Sander, esta chica vivió en Alemania en la primera mitad del siglo XVI. Desde pequeña, esta niña jugaba con 7 niños desnutridos y que habían envejecido de manera prematura debido al trabajo que realizaban en las minas de la familia von Waldeck. Ellos vestían con harapos coloridos y largos abrigos, quienes a menudo eran señalados como los pobres enanos de las minas. De ahí precisamente esta ya como historia de los enanos de Disney, ¿no? Que sí eran mineros. Ajá. ¿Ves? Tú que eres fan de Rammstein, hay un video que hacen con... No tan fan. ¿No tan fan? Creo que es la de... No me acuerdo si es la canción que se llama Soné. Sí, es esa. ¿Sí? Soné, sí, Soné. Ajá. Está bueno a mí me gustó mucho el video, porque realmente es como una adaptación, una media extraña adaptación de Blancanieves. Sí. Y como ellos son alemanes, me imagino que tuvieron ese primer contacto con este tipo de cuentos. Nosotros acá en México
Lo sabemos, muchos que están escuchando ahorita esto lo están apenas aprendiendo. Decir, no manches, ¿a poco viene de Alemania? Pues que no viene de Walt Disney. O sea, me explico, esa parte comercial. Como nosotros, a lo mejor cuentos acá que tenemos como leyendas, que es más común en México leyenda que el cuento. La leyenda del charro negro, la llorona, la leyenda de la llorona, chupacabra, la nahuala, el chupacabras, que luego también van a otros países y que también las aprecian un montón, ¿no? Bastantísimo. Sí. Igual nosotros ahorita estamos viendo que situación totalmente europea, en el video lo manifiestan así muy, muy chido, se ve todos sucios, lleno de la mina. De hecho, no sé si viste tú la película de Blancanieves y el Cazador. Sí. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Entonces también está chido porque esta historia ya ahora sí es como para películas de adultos, ¿no? Y esa es una película muy bien adaptada, ¿no? O sea, hubo varias de las que como vamos que a tomaron poquito de todas. Eso pero, fue lo que me gustó. Con ese estilo medio Vale Helsing. Sí. ¿No? Sí. A mí me gusta mucho este tipo de películas de acción y muy frío todo. Sí, muy, muy fúnebre. Pero con ese dinamismo y esa acción muy, muy interesante. Ahí también hablan vamos a hablar acerca de Hansel y Gretel. Ajá, también sí, esta versión muy parecida a la de Blancanieves. Claro, estamos hablando de que son épocas distintas. O sea, nuestra época es el empoderar a la mujer. Si nos gusta o no nos guste, sí, a quien está escuchando es una realidad. Ahorita el foco central es la mujer. Vayan ahorita al cine y las mujeres siguen estando en primer Los sitio. Increíbles. Con Cruella. Ahorita está Cruella. Cruella, sí. Y es así como empoderar a la mujer. Maléfica 1, 2, 3, 4, 5. Maléfica. ¿Sí fue Maléfica? Sí, hizo 2 películas, ¿no? Ahorita van 2. La Angelina, ¿verdad? Esa. Sí. Que también trae este toque bien dinámico y medio fúnebre. Sí. Igual parecido a Blancanieves y El Cazador, que ya salieron las 2. No me acuerdo. Yo nomás vi la primera, pues no. Yo vi la otra, pero no recuerdo cómo se llama la otra. Y muy buena también, ¿eh? O sea, mucha acción, muy bien el guión adaptado para generar una película basada en un cuento, pues clásico, podríamos decirlo. Sí, es clásico. Y hacerlo de ciencia ficción o de Fíjate acción, o sea, aventura. Que el que me gustaría ver así como una parte realista, que a lo mejor va a ser imposible, pero estaría chido. Caperucita. No. Ay, a mí sí me gustaría ver Caperucita. ¿Tú sabes la historia? Sí, ¿no? Sí. Está bien, perra. La van a ver próximamente. O escuchar. Pero ver, o sea. El cuento que me gustaría verlo así, real, sería el de Alicia en el País de las Maravillas. Sé que está viajada en la historia, igual el güey que la escribió se metió unos hongos. Pero ya hay un acercamiento a este alucine, o sea, ya ¿La está. de Tim Burton? Sí. No, pero a lo que voy es algo que te deje así como que, verga, pasó esto, la niña, no sé. O sea, le pasó ¿tú quieres como la historia real, así, tal así. cual? Okay, así como... Ya luego platicaremos sí, eso, sí, pero bueno, sí ya te entendí, sí. No está mal, o sea, no estaría mal. Pero bueno, sí hay un acercamiento en esta película de Burton. Tiene esta parte lúdica y un tanto recreativa. A mí sí me gusta. Fíjate que yo conozco varios casos de esa película que sacó a niños traumados, principalmente con la ¿cómo se llama? La reina cabezona. Ya. Como que les espantó, pero bueno. Es un detalle, Burton, para cuando lo escuches. Ahí para la próxima. Ten cuidado. Te encargo. Sí, te encargo. Bueno, ya para terminar esta historia de Blancanieves, dice, para que vean que está un poquito más apegada a la versión Disney. Sí. Cuando creció Margaret y su madrastra se mudaron a Bruselas, donde la condesa se enamoró de quien se convertiría en Felipe II de España, quien era soltero y muy mujeriego. Él realizaba un viaje por Europa con la intención de conocer los límites del que sería su reino al heredar el trono. Pero la pareja tenía todo en contra, pues nadie apoyaba su relación. La condesa fue hallada muerta en su habitación cuando apenas tenía 21 años de edad. El historiador Eckhard Sander señala que el rey de España habría mandado a alguien a cometer el crimen, mientras que una versión más romántica refiere que la chica habría sido envenenada
por las intrigas de la corte para evitar su matrimonio con Felipe. Ya saben, antes eran muchos intereses en los reinados, no se casaban por amor, sino que se casaban por interés. Muy común el envenenamiento en esa época. Pues hasta una flecha, ¿quién la disparó? ¿Sabe? Cayó del cielo. Sí, sí, es cierto. Y bueno, ya como les comentamos, hay un buen de versiones sobre este cuento de Blancanieves. Vámonos con otro, ¿cómo ves? Vámonos, de una vez. El otro es La Bella Durmiente. Ahí les va. Historia publicada en el año de 1636, igual por Giambattista Basile, igual que el otro. Nombre original de este cuento es Sol, Luna y Thalía. Aquí les va los datos perturbadores, ¿va? Empiezo. ¿Quién es Thalía? Es la princesa que en los cuentos actuales se le llamaron Aurora. La historia original cuenta que el rey, al nacer su hija Thalía, la quiere mostrar a todo el mundo como la próxima heredera, obviamente, pero antes cita a todos los sabios del reino para que le hablen sobre el futuro de su recién nacida hija. Varios de estos sabios concuerdan con que alguien ya le hizo un hechizo, el cual auguraba que a los 16 años ella se pincharía con una aguja y quedaría dormida para siempre. Obviamente pues el rey aquí puso todas las precauciones, pero pues no lo pudo evitar. Hasta aquí pues todo va más o menos acorde a la historia que todos conocemos, y lo que viene después se torna bien interesante. La historia nos cuenta que el rey hace todo lo posible, como les digo, para cuidar a su hija de la maldición que le impusieron, pero no fue suficiente y no lo pudo evitar, por lo que el rey la abandona dejándola en una alcoba. Tiempo después, otro rey se encontraba de casa y descubrió aquel castillo abandonado, y su curiosidad fue tan fuerte que entró a aquel castillo y se llevó una sorpresa al encontrar a una niña que él pensaba una recién muerta. Lejos de buscar ayuda, lo que hizo aquel rey fue tener relaciones sexuales con el cuerpo de la niña Thalía. 9 meses después, nacieron 2 niños a los cuales llamaron Sol y Luna. Estamos hablando de que aquí hubo muchos delitos, entre ellos necrofilia, porque pues creía que estaba muerta la niña, ¿verdad? Pero no estaba muerta. Bueno, pero a fin de cuentas se podría interpretar. Abuso sexual. Eso sí. Y pedofilia. Estamos hablando de que, bueno, no sé si la época se prestaba para hablarle a un niño de este tipo de cosas. No sé. Es que sí está cabrón, eso es lo que vamos. Sí, no sé, porque se supone que ahorita apenas estamos teniendo esta apertura y muchas generaciones que no son tan viejas tuvieron mucho bloqueo en esta parte. No sé, desconozco, a lo mejor, pues es Europa, puede ser que sí. A lo mejor a ellos sí les hablaban más. Sí me quedé así como que... más de Chile, ¿no? O a lo mejor lo veían, no sé. Sí, bueno, también. Posteriormente los bebés buscan los pechos de su madre para amamantarse sin éxito. Pero uno de ellos encontró uno de los dedos, el cual succionó y le extrajo aquel hechizo que la hizo despertar. El rey abusador, ya enterado de la maldición de Thalía, volvió a buscarla, ya ves, para satisfacerse. Pero la encontró despierta con los niños en brazos. Le explicó lo acontecido y prometió hacerse cargo de ella y de sus hijos, pero le pidió que callara lo acontecido porque él estaba casado y porque tenía su reina, ¿no? Sí. El rey iba constantemente a ver a Thalía cumpliendo su promesa, y a la reina se le hizo sospechoso, pues ya, tanta salidita, ¿no? Pues mandó a investigar hasta enterarse de lo que estaba pasando. La reina, obviamente enfurecida, comenzó a planear su venganza de manera secreta y ordenó a sus guardias reales que fueran a buscar a Thalía para que la quemen en la hoguera y a los niños los maten y sean cocinados para que su marido se los coma. Con engaños convencen a Thalía de que la dejen llevarse a los niños al reino, argumentando que su papá los esperaba. Y al llegar, la reina le lleva a los niños al cocinero, con la orden de matarlos y hacerlos un platillo suculento para su marido sin que él se entere. El cocinero, pues, no tuvo valor, ¿verdad?, para matar a los niños,
y sustituyó el platillo humano por un cordero. La reina, pensando que el cocinero había seguido las indicaciones de cocinar a los niños, se sentó a ver al rey disfrutando de su cena hasta que chupara el último hueso. Después, la reina mandó traer a Thalía, y al llegar al reino, la recibe y ya la esperaba en el centro de la explanada una hoguera. Ordena que la amarren y preparen todo para quemarla viva. El rey, al escuchar el alboroto, sale y descubre que quien está a punto de ser quemada era Thalía, y trata de explicar la situación a la reina. La reina le informa al rey que lo que se acababa de comer eran sus hijos y seguido da la orden de quemar a Thalía. Cuando Thalía está a punto de ser quemada, ella decide desnudarse. Prenden fuego y las prendas emiten un sonido muy agudo al sentir el calor de las llamas. Y el rey, aterrado, logra detener el sacrificio. Va en busca del cocinero con la intención de asesinarlo por hacer semejante barbaridad, pero en el camino se encuentra con la esposa del cocinero, mostrándole a los niños y diciéndole que ella los cuidó todo ese tiempo, que lo que en realidad se comió fue un cordero. El rey ordena matar a su esposa y finalmente Thalía ocupa el puesto de reina. Se convierte en reina. ¿Cómo ves? A pesar de todo, tiene un final feliz. Pues sí, pero qué traumático. Es que vamos a imaginarlo. A lo mejor nosotros decimos, nah, chingue su madre, que si nos lo contaran así hubiera estado más chingón, pero a ver, tú cuéntaselo así a tus hijos. Eso que platicamos fuera del aire. Eso que estamos platicando sí tiene mucha lógica y coincidimos en eso. O sea, un niño debe de tener sus procesos, debe de tener sus etapas y no puedes darle de golpe toda la información. No satanicemos tampoco a Disney, o sea, porque si tú entras y buscas la verdadera historia, no falta el comentario gacho que nos ha mentido el pinche ratoncito, el pinche orejón, y puras mala vibra a Disney. En este caso, pobre Mickey Mouse, ¿qué tiene que ver? ¿No? Sí. Si él fuera real, pobrecito, estaría bien deprimido y todo traumado por tanta crítica. Pero es que espérate, o sea, tiene esta lógica y esta humanidad que estamos perdiendo precisamente ahorita. Y creo que a nosotros, a la edad que tenemos, nos queda chido este tipo de historias y el conocer el trasfondo. No dárselo a un niño, o sea, ¿por qué carajo un niño tendría que saber que existe necrofilia, que existe la pedofilia? Sí, que se cuide, o sea, nosotros también estar dándole estos mensajes de precaución. Que hay personas malas y todo ese tipo. Pero no ser tan explícitos, ¿no? Sí. No, ten cuidado porque puede haber gente que te quiera. No, o sea, está fuerte. Sí. Está fuerte. Pero está chida esta historia porque te habla de cómo también, si hay mentes retorcidas que pueden hacer cosas muy chingonas de una forma bien horrorosa, horrorífica, también hay quienes lo pueden hacer de forma bien chida, muy infantil. O sea, también esa parte, es el equilibrio, el yin y el yang que necesitamos en este momento. Y bueno, de ahí hablamos ahorita de Disney, que muy tierno, pero también hizo propaganda nazi. Bueno, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No pero sé es que volvemos al punto, o sea, cada quien es como que el libre. Nacionalismo, pues. Ajá. Porque el que perdía en sus caricaturas era el nazi, ¿verdad? Pero más bien patriotismo o nacionalismo. Y se vale, o sea, también tiene esa parte como decíamos, políticamente hablando. También un caricaturista busca de alguna manera tener esa influencia en sus espectadores. Me acuerdo ahorita, de repente se me vino a la mente José Guadalupe Posadas. Ah, sí. Él estaba a favor de se me fue el nombre del presidente, el eterno presidente. ¿Díaz? Él estaba a favor de Díaz. Y mucha gente le tiró carrilla porque, ay, ¿cómo es posible? Ya después, cuando se dio cuenta de lo que hacía, tuvo que cambiar su manera de trabajar. Ajá. Pero ahí estaba incluida la cuestión política en sus ilustraciones, es lo mismo. Sí, y también, bueno, ya después hablamos de eso, pero México era pro-nazi, ¿eh? Algo increíble, pero cierto. Porque le convenía a Fer. Sí, o sea, en ese momento bueno, histórico, sí, hay otras cosas de fondo, pero bueno, ya luego lo platicamos.
Está bien. Ese queda también por un episodio aquí del Jardín de los Errantes. Próximamente. Y bueno, como mencionábamos, la mayoría de estos cuentos fueron adaptados de una manera más amigable por los hermanos Grimm. Pero los siguientes cuentos que voy a mencionar, se sabe, y eso sí es cierto, se sabe que sí fueron historias reales, que después los mismos hermanos Grimm las hicieron cuento. Y aquí vamos con el caso de Hansel y Gretel. Que bueno, ya sabemos el cuento original, unos niños que los abandonan y que encuentran una casita de dulce y todo, ¿no? Bueno, la historia real, repito, fue real. Nos cuenta que Katharina Schneiderin, eso, es que está en alemán, era la mejor para preparar galletas de jengibre de toda Alemania. Y otro panadero llamado Hans Metzler trató de casarse con ella para conseguir la receta. Ella lo rechazó en muchas ocasiones y él la acusó de brujería. Ya saben que en esos tiempos era muy común, si sabes matemáticas eres bruja. Sí, sí, sí. Bueno, pero fue absuelta, pero la pastelería decidió, pero la pastelera decidió largarse e instalarse en medio de un lejano bosque. Pero Hans y su hermana Grete la buscaron hasta dar con ella, irrumpiendo en su hogar y luego la asesinaron. Hans fue acusado de asesinato posteriormente, pero acabó siendo absuelto, ya que en su defensa utilizó la historia que todos conocemos sobre una bruja caníbal que hacía pasteles con los niños a los que engordaba. Luego se mudó a Nuremberg, donde se hizo famoso cocinando sus propias galletas de jengibre. Ahí está la historia real de Hansel y Gretel, y precisamente lo que mencionabas, un psicópata. No manches, esa sí no me la sabía. Está cabrona, ¿no? Sí. Bueno, y otro cuento más es el de Rapunzel. A lo mejor sí te suena. Sí, no, sí. O sea, Hansel y Gretel creo que sí, todos lo hemos escuchado de alguna forma. Y yo también me gustaba mucho ese cuento porque me permitía fantasear con la casa de Dulce. Y sí. era como lo más chido llegar a esa parte. No manches. Te podías comer las todo, ventanas, ¿no? Eran de galleta o cosas por el estilo. Y me gustaba mucho. Era de los pocos que disfrutaba mucho escuchar. Yo creo que ya desde ahí venía esta maldad de mi ser. Que me encantaba la parte donde metían a la maldita bruja en el horno y la quemaron. Sí. O sea, ese es el cuento que nos contaron de Hansel y Gretel. Déjame contarte un dato interesante. Y ahorita que hablamos del nazismo, en Alemania se prohibió ese cuento porque se estaba popularizando precisamente por eso, de que metían a alguien a un horno. No manches. Obviamente después de que se supo, ¿verdad? Porque antes nadie sabía. ¿Y no dijeron que era judía la bruja? No, pues ya nada más faltaba, ¿no? Era gitana. Era una gitana judía. No, entonces, es que no puede ser judía y gitana. ¿Quién sabe? Yo de eso sí no sé. No, si los gitanos son mugrosos. Son son ateos y son agnósticos. No, creo que si alguien nos está escuchando y es gitano. Pero sí, los gitanos normalmente no. Por eso son bien canijos, bien tranzas. Sí. Aguas y todavía hay gitanos. Yo una vez vi unos en Guanajuato y ¡puta! ¿El olor? Sí, no manches. Creo que un hippie huele a jabón, ¿no? Es que también andan del igual. Es que viven exactamente igual, y se dicen muy parecidos todavía. Es como que los gitanos más extravagantes, pero sí. Sí, obviamente, pues ya hay más telas, más colores. Sí. Pero traen unas arracadotas muy parecidas como las han traído. Como siempre. Las brujas, ¿no? Sí, sí. Las que te adivinan el tarot y todas esas cosas. De hecho, a eso se dedican. Es parte de sus muchas. Es interesante conocer un gitano, pero uno que se bañe. No, es que tiene. Como camarón de la isla. Echamos tantito aquí. Sí, con tu máscara antigas. Pero fíjate, está chido, o sea, prohibirlo porque lo metían al horno. Sí, bueno, no sé si fue durante la guerra cuando ya se supo lo que estaba haciendo Hitler, porque muy poca gente sabía. O era como un rumor, ¿no? Ajá. Que están quemando a los judíos y hasta los mismos judíos decían, no mames, ¿cómo crees? Sí, o sea,
A lo mejor ya cuando se terminó la guerra, no me acuerdo, pero fue en esa época Ese inter. del 42 al 47, por ahí más o menos. Fíjate, a mí me gustaba, te digo, esa parte final era de los cuentos. Normalmente no soy muy fan de los cuentos de princesas, que ahora se le ha denominado así, eso sí, gracias a Disney, que es el cuento bonito y que el final feliz. ¿Te acuerdas que también hubo una controversia ahí con los cuentos por parte de las feministas? Ya no querían ese tipo de historias. Pues hasta la fecha. En donde la mujer tenía que ser la guapa y todo eso. Yo digo, está padre porque es idealismo, sí, pero es un idealismo que no afecta o que yo sé. Y es parte de la historia, ¿no? Especialmente. Y ese es de los pocos cuentos que me gustaba porque mataban a la bruja, ¿no? A la mala. Hija de su. Eso me gustaba. Ya ves, ya disfrutabas que mataran al malo. Pues te digo que desde ahí venía esa parte siniestra. Yo de niño casi no fui de Hansel y Gretel, pero pues debo admitir que ya cuando la leí después, yo creo que fue durante mi adolescencia en la secundaria, sí me gustó. ¿Pero cuál leíste? ¿La original o la versión no, ya? La versión de los ya, hermanos? sí. Incluso ya una versión más light. Sí, yo también fue la que leí. Pero yo hasta la universidad, creo que cuando nos estaban enseñando semiótica, ajá, fue donde yo ya supe las verdaderas historias y para mí sí fue un shock. Fíjate yo no que te voy a hacer acá muy intelectual. Ay, ya sabía, no, yo llegué con la historia, los cuentos que yo leía con mis antes papás. Que todos ustedes yo ya sabía. Sí, no, la neta yo sí decía, no, es que es la historia de Blancanieves, no, es que fue esto. La que me transformó y que yo quisiera ver en la vida real es la de Caperucita. No, ya vas a ver, un día de estos. No, es que esa no es así. Y me acuerdo, compañeros, que ¿por qué las modifican? Deberían demostrar la realidad. Ya uno cuando es adulto dice, es que no tiene nada de malo que te modifiquen esas cosas No, pues es que como te digo, ¿cómo le vas a contar a un niño eso? No, tampoco, se trata de traumarlos. No, pues sí, los chiquillos. Bueno, y la otra historia es la de Rapunzel. Estoy casi seguro que tú sí la has escuchado. Sí, por mis hijas. Y porque me suena, bueno, hablo de la versión real. No, Fer. Me suena que por ahí yo la escuché, pero bueno. A ver, échale. Su vida está narrada en el libro medieval La leyenda de Doraday, o Doraday, no sé cómo se pronuncia. Tiene muchas similitudes con las adaptaciones populares. Había un hombre rico, Dioscoro. Este Dioscoro tenía una hija joven que se llamaba Bárbara, para quien hizo una torre alta y fuerte que la mantuviera, ahí encerrada. Que estuviera, perdón, sí. Ningún hombre debía verla por su gran belleza. Celoso el papá. Sí, como enfermizo. Sí, bien celoso. Sin embargo, muchos príncipes fueron a llamar a Bárbara y desearon su mano en matrimonio, y Bárbara se negó a casarse y se dedicó a Dios, como muchas amigas que tengo. Sí, Cuando sí. su padre Cuando su padre se ausentó por negocios, Bárbara instaló una tercera ventana en su torre en honor a la Santísima Trinidad. Cuando su padre regresó, ella le mostró la nueva ventana y le confesó su cristiandad, o sea, su fe cristiana, pues. Esto enfureció enormemente a su padre, que era pagano, quien inmediatamente sacó su espada para matar a su propia hija. Bárbara oró rápidamente a Dios. ¡Qué bárbara! Del Regino era, Bárbara oró rápidamente a Dios, quien contestó su oración y milagrosamente abrió un agujero en la torre para que ella escapara. Finalmente fue descubierta y sufrió un trato cruel por su cristianismo. Ya. Bárbara tuvo la muerte de un mártir, decapitada por su padre. Se dice que poco después de la muerte de Bárbara, su padre fue alcanzado por un rayo y murió. Esta historia trágica se basa en la historia de Santa Bárbara, una virgen que vivió en el siglo III. No manches. Como la béisbol. Santa. Fíjate qué interesante, o sea, a partir de la vida de un mártir se hace una historia y hoy en día ya tenemos un cuento totalmente desfigurado y es Rapunzel. ¿Cómo la ves? A mí está chido. No me lo imaginaba así. Y bueno, ya vienen las otras versiones del cabello y todo, ¿no? Yo estaba viendo ahorita que menciona que duró 25 años encerrada en este lugar que
que le hizo el papá. Imagínate nada más. 25 Pero años. bueno, es que a mí me resulta un poco difícil pensar por qué antes los padres eran tan así. O sea, Está difícil porque. ¿Por qué sería? es que yo sé que es mucho machismo y cada generación pues va desarrollando Mira, menos machismo. voy a decir una teoría un tanto perversa A ver, y a lo mejor. polémica. Sí, a lo mejor no está tan bien, pero no sé. Bueno, voy a decirlo. Y lo digo porque, bueno, yo soy papá y yo no tengo esa sensación así de la voy a encerrar y que nadie. Yo siento, bueno, no sé. Está difícil. Ya, suéltalo. Que los papás se las querían echar. ¿Sí crees? Sí, o sea que los papás les gustaban tanto sus hijas, las vieron, no sé, yo quiero pensar, comparaban, ¿no? Esta es mi mujer, esta es mi hija, wow. No sé, quiero llegar a pensar eso. Y que era tanto la fascinación, el gusto por sus propias hijas, que tenían este celo enfermizo. El celo en cualquier nivel es enfermizo. Ajá. Pero este ya es a un nivel muy top. Ajá, muy top. Muy hardcore, así bien cabrón. Que querían que estuvieran pernoctando en algún lugar para cuando ellos pudieran perder esta sensación de soy su papá y mentalizarse y estar como diciendo me pertenece, ¿no? ajá, No sé. y en algún momento se me va a quitar el hecho de que soy su papá y riatas. Yo no sé, es una teoría del por qué un papá sería tan obsesivo. Pues es porque sí. les gusta. Quién sabe, es que sí está extraño. ¿Cuántos casos, por ejemplo, en Estados Unidos nos han visto de papás que han encerrado a sus hijas? Igual, o sea, es una historia muy parecida. Y tienen hijos. ¿Y cómo pinche les dices? O sea, a ver, soy su abuelo, pero también soy su papá. No, pero creo que ahí se rompe y ya es tu hijo. Pues sí, es tu hijo, ya pero tuviste un hijo con tu hija. No, o sea, está cabrón, ¿no? Está bien enfermo. Y genéticamente esto también es muy dañino. O sea, yo lo sé pues porque parte de lo que estudié en la prepa, que no quería, pero pues ahí estaba. Bueno, sí quería. Yo tomé la decisión. Y después me di cuenta de que no era lo que yo quería. Pero cuando hablamos precisamente de genética, que por ejemplo el primo con el primo, con la prima, segunda o tercera generación, salen con algún mal congénito. Imagínate, ¿cuál es el término que se le da cuando es el hijo, el papá con el hijo, con la hija? ¿Es incesto? Incesto, sí. ¿Verdad? Entonces, eso está bien cabrón. Con algún familiar Yo cercano. creo que así era, y mucho, por cuestiones que he leído o que he visto en la época medioeva o pues sí, antes era que los reyes que se casaban entre familias para no perder. Exactamente, y era el problema de la sangre azul entrecomillado, porque no era de sangre azul, o sea, era una sangre totalmente mala, o sea, era una sangre contaminada y deformada. Y le pusieron sangre azul pues porque venía de la realeza, pero pues se morían bien fácil porque ni siquiera tenían unos buenos genes. Sí. Por el hecho de seguir ahí la tradición de que se quedaran entre ellos mismos, se podría y cañón. Pues nadie les podía ayudar en nada. Y llegar a ese punto, bueno, es que es tu hija, ¿no? Pues o sea, sí, ¿cómo o sea, llegar sí, al punto de querer matarla? Por eso yo te digo, yo así como que a ese nivel, no, ni cuándo, o sea, no concibes esa parte porque pues es una vida independiente, ellas tendrán su vida y harán lo que ellas quieran hacer. Pero acá es como esa posesión que si no lo haces con una hija, a lo mejor lo hacías con la pareja. Pero hemos visto estos casos que también se dan con los hijos. Y más el papá con la hija, ¿no? Así como que si estaba muy bonita. Muy enfermísimo. Para mí es mi hija, espérate, o sea, ni siquiera es tuya. Sí, está cabrón. Yo digo, esa es mi hipótesis. Está cabrona, porque pues... Ya nos quedamos tramados aquí, Pero bueno, amigos, estos son los cuentos que les traemos en este primer episodio del Jardín de los Errantes. Así que nos gustaría que nos contaran cuál es su cuento favorito, o cuál es el que más les contaban, con cuál hicieron clic o no sé. Y que también, pues igual y al mismo tiempo les gustaría saber como que la historia detrás de tal cuento.
O que nos platiquen, ¿no? A lo mejor ellos saben más que nosotros. O sí, Y nos también. digan, no, man, ustedes están mal porque la historia real es eso está chido, o sea, se trata de retroalimentarnos. Sí, o si se saben otra historia de estos cuentos también, como les digo, el de Blancanieves es bueno, de los que encontré, que tienen un chingo de versiones. De hecho, me costó trabajo saber cuál era la primera publicación de este cuento. Ya les digo, es de Giambattista Basile, que es un compilado de muchos cuentos. O sea, no nada más es el de la Bella Durmiente y el de Blancanieves, hay más. Entonces, por si ahí lo quieren checar, es Giambattista Basile. Fíjense, en la época 1636 salió el cuento de la Bella Durmiente. Entonces, hay muchos más. Y como les comentamos, ya un resumen, vamos a decirlo así, los hermanos Grimm fueron los que los bajaron a una versión más light. Yo considero que a lo mejor no tanto por los niños, sino como para vender, ¿no? Pues, pienso, es mi idea. Y se vale, pues es una forma de que la gente dijera las historias de una forma mucho más. Y posteriormente, pues Disney hizo lo mismo, las hizo un poco más light, incluso que los hermanos Grimm, para comercializarse ya, ahora sí, para todo tipo de niños. Y bueno. Y ahora lo más comercial es dar la historia real. Ajá. Sí, pues ya lo estamos platicando con las historias de Hansel y Gretel, de Blancanieves, de Maléfica. Y por ahí les tenemos unos cuentos, los cuales adaptó su servidor, que van a salir la próxima semana. Está bueno. Qué bueno, esperamos que les gusten. Van a ser, ahorita hay 2 cuentos, espero terminar el tercero porque ya saben, hay poco tiempo, hay mucha chamba y poco tiempo, pero seguros van a tener 2 cuentos. Ustedes van a identificar cuáles son y pues esperemos que los escuchen, que les guste y que pues vamos a estar esperando sus historias. Si ustedes tienen algún cuento también que hayan escrito, así como con una finalidad media misteriosa, medio oscura, pues adelante. Y si no, también aquí lo leemos, aquí le hacemos publicidad a tu cuento, ¿no? Muy bien. Entonces aquí la dejamos, amigos. Los esperamos en el próximo episodio. Espero que les gusten los cuentos adaptados al estilo del Jardín de los Errantes. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, amigo. Gracias, no, gracias a ti. Entonces nos vemos con paz. Cuídense, errantes. Nos vemos, amigos errantes. Este es otro. Adiós.